We will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. Eso que llamamos cultura es casi todo. Conocimientos, técnicas, valores, moral, costumbres. Abarca desde la literatura hasta la gastronomía. La cultura nacional es el pegamento que une una sociedad. Hasta el punto que todo Estado o civilización que no valora su identidad nacional y cultural es débil. Tal vez por eso todos los países con historia y peso mundial tienen un instituto cultural con proyección internacional. En España el Instituto Cervantes, o en Inglaterra el British Council, la Sociedad Dante Alighieri, el Instituto Camões, el Goethe, solo algunos ejemplos clásicos pensados para la proyección de los estados en las culturas de otros países. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, José Luis, codirector, ¿cómo estás? Muy buenas, pues nada, con un programa muy interesante en el día de hoy. Haznos un poco de introducción histórica. Bueno, pues más o menos está la diplomacia cultural, desde luego, es de las que sabe entrar con una gran neutralidad y proporciona en muchos aspectos, desde luego, pues bueno, una diplomacia alternativa, ¿no? En España hemos tenido la experiencia cuando, bueno, en momentos que nuestra representatividad política pues se sintió muy debilitada, pues asumimos desde luego un fuerte protagonismo cultural, ¿no? De ahí nacieron un poco de ese modo el Instituto de Cultura Hispánica o el Instituto Hispanoárabe, etcétera, o incluso el Centro Europeo el CEDI, un poco en su relación de España con el mundo europeo, ¿no? Instituciones que luego ya posteriormente, pues bueno, de sus restos, pues va a aparecer lo que ya es el Instituto Cervantes un poco en la actualidad, ¿no? O sea, que ellos protagonizaron un poco ese mundo. A nivel europeo tendríamos también la necesidad, ¿no?, de cambiar imagen. Por ejemplo, una Alemania de la Guerra Fría, esa Alemania que surge con Rathenauer, y cómo pues a través de la cultura, a través también de la música, pues bueno, se va a representar, se va a cambiar una imagen que había quedado muy dañada por el último conflicto mundial, ¿no? Y que posteriormente, bueno, pues gracias al fútbol, a la cultura, pues bueno, pues va a conseguir mejorar muy bien esa imagen y poder entrar desde luego a tener, bueno, pues una representatividad desde luego en todo lo demás, ¿no? Algo que han ido aprovechando ya todos los demás países y es una manera desde luego de crear puentes, de crear diálogos y desde luego con dobles direcciones. Dar una imagen, dar un conocimiento, dar una oportunidad de hablar, y también en muchos casos muchos de estos países que resultan desconocidos, igual por su reciente independencia o sencillamente porque durante la Guerra Fría quedaron al otro lado del bloque, del telón de acero, pues también una oportunidad, desde luego, de conocimiento de una cultura de muchas comunidades de migrantes que se integraron en los diferentes países, como en el nuestro. Y como dice la canción, no estamos solos. Y como nosotros siempre, en cuestión de invitados, sabemos lo que queremos, pues por favor, presentarnos a nuestra invitada. Pues en este caso hemos invitado a María Pop, que es la directora del Instituto de Cultura Rumano, que es desde luego pues es abogada, filóloga, poeta, una gran gestora cultural y desde luego con una gran experiencia en la dirección del Instituto de Cultura Rumano en nuestro país y anteriormente en Italia, ¿no? Creo que es una de las personas desde luego con una mejor preparación para que nos hable, bueno, cuáles son las actividades, qué es lo que hace un instituto de cultura
y más con las dimensiones, desde luego, bueno, pues que tienen algunos institutos de cultura, y en este caso el Instituto de Cultura rumano, tanto en Italia como en España, bueno, pues es un instituto de primera línea, ¿no? Pues bienvenida, María. Encantada de estar aquí con vosotros hoy y encantada de compartir con vosotros algo de la experiencia de diplomacia cultural que desarrolla el Instituto Cultural Rumano de Madrid en colaboración con las misiones diplomáticas rumanas en España, la Embajada de Rumanía y los consulados, y también en colaboración con otros institutos de cultura europeos acreditados en Madrid, porque hay una red muy fuerte organizada en la red UNIC de los institutos culturales europeos en Madrid, y yo tuve el honor de ser presidenta en el año 2020-2021 de esta red de institutos culturales. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora, y creo que la cultura nos ofrece mucho primero para conocernos mejor, profundizar el conocimiento de la cultura del propio país para conocer mejor el país en el cual trabajamos, y de esta manera estrechar relaciones, porque así como se define de hecho la diplomacia cultural, esta actividad incluye una serie de acciones que utilizan y se basan en un intercambio constante de ideas, de valores, de tradiciones para otros aspectos de cultura o de identidad, para fortalecer las relaciones y para acrecentar la cooperación sociocultural y dar a promover la identidad de un país. En mi caso, dirijo en este momento el Instituto Cultural Rumano, que es una institución pública que da a conocer la cultura rumana, la lengua y la cultura rumanas a través de un abanico de actividades, programas anuales y otros eventos de promoción, organización de cursos de rumano, acuerdos institucionales entre uniones de creadores, para, así como decía, para fortalecer las relaciones hispano-rumanas y para dar a conocer y promover la cultura rumana en España. Y un elemento muy importante es que Rumanía tiene una comunidad muy importante de rumanos residentes en España. Uh-huh. Son más de 1 millón de rumanos que viven y trabajan en España en este momento. Y ellos mismos son embajadores culturales del propio país. Una parte importante de nuestro trabajo es también mantener viva la conexión de la comunidad rumana, que tiene ya la segunda o la tercera generación en este momento, con las raíces culturales del propio país, mantener la lengua, mantener las tradiciones, conocer los jóvenes creadores al lado de los valores tradicionales y los autores y los valores consagrados de Rumanía. ¿Y qué tipo de actividades organiza no ya el Instituto de Cultura Rumana, y como ejemplo perfecto, sino un instituto cultural de un estado que quiere proyectarse en otro país? Por ejemplo, los niños rumanos van a clase de rumano en España, lo organiza el instituto, hay exposiciones culturales. ¿Cuáles son las últimas cosas que, por ejemplo, ha organizado el Instituto de Cultura Rumana? Hay más instituciones del gobierno rumano que trabajan en el extranjero, en este caso en España. Una de esas es el Instituto de la Lengua Rumana, al lado del Instituto de Cultura Rumana. El Instituto de Lengua Rumana tiene una red de profesores de lengua rumana
que trabajan en los institutos españoles. Son más de 60 enseñantes de rumano que ofrecen clases de lengua, cultura y civilización rumana a los niños, a los alumnos de familia rumana que han nacido o que han venido muy jóvenes en España y que no han tenido la oportunidad de estudiar en el sistema rumano. De esta manera, para mantener el conocimiento de la lengua rumana y para conocer la cultura rumana, se organizan estos cursos en las escuelas españolas constantemente durante todo el año académico de España. Eso creo que es muy importante para crear comunidad y para poder hacer que los niños rumanos mantengan viva la conexión con la lengua y la cultura rumanas. El Instituto de Cultura Rumana tiene otros objetivos y en especial es dar a conocer la cultura rumana a la comunidad hispánica. Entonces, tenemos un número de programas anuales en promoción de la literatura rumana, de promoción del cine rumano. La muestra de cine rumano llega a tener 13 ediciones ya en 8 ciudades de España. Entonces tenemos una actividad diseminada en todo el territorio de España. Un programa de promoción de las industrias creativas y de las artes plásticas con exposiciones, participaciones en ferias, participación en festivales tipo de fotografía o el festival de arquitectura y diseño como el Festival Concéntrico de Logroño, que es una tradición no solamente para nuestro instituto, sino para la mayoría de los institutos culturales de España. Es una cita con las industrias creativas para el futuro del diseño urbano y de la vida en las ciudades. Otro programa es de la promoción de la música, con homenajes especiales a los grandes músicos rumanos o participación en eventos culturales al cual los músicos rumanos, jóvenes o menos jóvenes, son invitados por las orquestas españolas o por otro tipo de festivales o organizaciones culturales. Tenemos también un programa muy importante anual de organización de cursos de rumano, pero esta vez no para los niños de la comunidad rumana, sino para los adultos españoles que quieran aprender más del idioma y de la cultura rumana. Son cursos en 2 modalidades, en modalidad online de todos los niveles y en modalidad presencial en Madrid y en Barcelona. Tenemos también una biblioteca que está incluida en la red de bibliotecas municipales. Organizamos un club de lectura dedicados a los autores rumanos, porque se traduce muchísimo de la literatura rumana. Tenemos autores conocidos a nivel internacional y el español es la lengua en la cual más se traduce del rumano. O sea que en la biblioteca tenéis ejemplares en español y en rumano también, ¿no? Sí, y tenemos servicios de préstamo. Son publicaciones de literatura, de ciencias, de historia, de arte. Hay una amplia variedad de publicaciones de cultura rumana en español y en rumano, y también una mediateca importante con recursos para los interesados. ¿Quién es el rumano más traducido al español?
Hay varios autores rumanos muy conocidos, varias generaciones de autores rumanos, solamente para nombrar la generación de Mircea Eliade, Emil Cioran y Eugen Ionescu. Algunas de las obras se han traducido del francés. Hoy en día ya no pasa eso, todo se traduce desde el rumano, pero es verdad que algunas de las obras de estos tres grandes autores estaban escritos en francés o en inglés, en el caso de Mircea Eliade. También la obra científica que la obra literaria. Eliade ha escrito toda su obra literaria solamente en rumano y se ha traducido casi toda al español. Actualmente hay autores que tienen casi toda la obra traducida al español, como se da el caso de Mircea Cărtărescu, por ejemplo, publicado por la editorial Impedimenta y traducido por la espléndida traductora Marian Ochoa de Erive. Su obra, que son cientos y cientos de páginas, está casi integralmente traducida al español. La obra de narrativa y también una importante antología poética publicada el año pasado. Ana Blandiana, una poeta importante rumana, tiene en Visor y en Galaxia Gutenberg la mayoría de sus obras traducidas por su traductora Viorica Patea en colaboración con otros poetas españoles. Y varios autores que tratan en su obra el periodo del comunismo en Rumanía, por ejemplo, como Gabriela Adameșteanu, Andreea Răsuceanu, o el Bucarest de otras épocas, como la época fanariota, como Doina Ruști, o muchos otros autores que con su obra contribuyen al conocimiento de la historia de Rumanía y de la cultura rumana. ¿No crees que los institutos culturales, los menos políticos, porque hay otros países que tienen estados muy nuevos y utilizan sus institutos culturales para hacer una afirmación como estado en política exterior? Estoy, por ejemplo, pensando en el Instituto de Cultura Letón o en este tipo. Hay diferencias entre los objetivos de los institutos, ¿no? Parece que el Instituto Rumano es un instituto con unos objetivos muy culturales de las artes, como las letras, las artes plásticas, las artes modernas como la fotografía. Al final, ¿qué rasgos de Hungría se nos quedan a los españoles después de recibir esta proyección de los institutos culturales? ¿Qué deberíamos pensar sobre Rumanía? Pues que sois guapos, que sois simpáticos, que sois muy inteligentes, pues que sois pesimistas como Cioran o... Hay rasgos que los rumanos reconocen como propios y los historiadores a veces los nombran. Hay una especial atmósfera, un sentimiento especial que es el de dor, por ejemplo, la nostalgia, que es común en algunos países balcánicos, que se puede percibir en las obras literarias, se puede percibir en la música, se pueden percibir también en las tradiciones. Hay elementos del patrimonio mundial inmaterial del UNESCO que incluyen estas, como por ejemplo doina, que es un tipo de canto y también un lamento rumano. Entonces eso es una de las características que comúnmente es más conocida para los rumanos, pero hay que conocer, por ejemplo, el cine enseña muchísimo de la
la naturaleza, de las ciudades de Rumanía. Hay una arquitectura increíble, una naturaleza salvaje que se preserva todavía. Hay documentales muy importantes sobre eso. La gente muy abierta, que tiene muchísimos elementos culturales en común con España. Somos un pueblo latín, compartimos los orígenes del idioma, compartimos muchísimas tradiciones, compartimos a una gran figura histórica como Trajano, que es el que ha conquistado Dacia y que ha contribuido a la formación del pueblo rumano. Creo que hay muchísimos elementos identitarios que se pueden percibir desde varios elementos culturales, música, arquitectura, tradiciones. Tenemos muchísimos programas culturales basados en recuperar las tradiciones también en una llave moderna, justamente para dar a conocer algo más propio de la cultura y de este espacio ondulado, como dice el filósofo rumano Lucian Blaga. Habla del espacio miorítico, un espacio ondulado de la transhumancia, de las valles y de las montañas. Y eso se percibe también en las obras culturales, en los productos culturales por excelencia. Yo quería preguntar un poco sobre las relaciones un poco de reciprocidad, ¿no? Un poco también con los países cercanos, un poco en cultura, ahora que lo has probado y ya que has sido también directora en Italia del mismo instituto y ahora lo eres un poco en España, los dos países, por lo tanto, como más hermanados a través de la cultura y por su origen, también un poco con Rumanía, ¿no? ¿Tú has notado que se da también un poco esa reciprocidad? O sea, en Rumanía sé que hay también un gran interés por la cultura, por las figuras literarias y de la cultura española, también por la italiana. ¿Se dan pasos paralelos o a nosotros, por ejemplo, a los españoles, nos cuesta todavía ponernos un poco a ese nivel de conocimiento, ¿no?, de intelectuales, de literatos rumanos? Muchas veces conocemos a aquellos de una época dorada que vivieron muy relacionados con Francia o con la propia España, pero desconocemos pues sobre todo las nuevas generaciones que han surgido un poco en Rumanía y que vosotros precisamente estáis dando un poco ese papel de conocimiento. ¿Cómo veis un poco ese tipo de relación? ¿En Rumanía se conoce España? ¿Estamos nosotros también al mismo nivel de conocimiento o solo conocemos partes un poco de esa cultura rumana, quizá la más internacional, pero desconocemos un poco, por ejemplo, pues los grandes hombres de la literatura un poco rumana, pero de los últimos años, ¿no?, de los últimos 30 años, por ejemplo, ya en democracia? Y conocemos a Drácula, no sé si es bueno, ¿eh? ¿O luchas contra ello? Hay un documental ahora en Netflix que habla sobre la figura de Vlad desde un punto de vista histórico más cercano a la realidad que el mito de Drácula. Para corregir una afirmación, para que no se entienda mal, mi experiencia italiana era desde el punto de vista de la comunidad rumana en Italia y a través de una asociación cultural. No fui directora del Instituto de Italia, pero es verdad que mi actividad era muy intensa en el mundo cultural y conozco bastante bien la comunidad rumana de Italia y en estos años he podido conocer algo de la comunidad rumana aquí en España y creo que los esfuerzos que hacen los rumanos que viven en número importante en estos países como Italia y España se junta con el esfuerzo de las instituciones y de los autores, de los creadores, para dar a conocer mejor la cultura rumana. Es verdad que hay más tradición del Instituto Cervantes en Rumanía,
El Instituto Cultural Rumano en España es más joven, se fundó en 2006, aunque ha habido una primera iniciativa por parte del gran diplomático, crítico del arte, poeta Alexandru Busuioceanu en 1943-44, por un breve periodo, porque la guerra impedía la continuación de esta iniciativa cultural. Pero creo que la gran labor del Instituto Cultural Rumano es de recuperar estos años y lo que no se sabe de cultura rumana, de los nuevos creadores, darlos a conocer a través de una serie de actividades en colaboración con las instituciones españolas. Creo que el mayor éxito está en iniciativas conjuntas, porque tal como decía, se conocen autores, los grandes clásicos rumanos, pero es verdad que si hablamos, por ejemplo, del cine, la nueva ola del cine rumano, lo que se ha hecho, lo que se ha creado en estos últimos 30 años, está muy visible, porque cineastas rumanos con sus realizaciones, con sus producciones, ganan casi todos los años en los grandes festivales europeos, como el Festival de Cine de Berlín, los festivales competitivos de España. En San Sebastián, por ejemplo, en 2021 la Concha de Oro fue ganada por una directora rumana. En Sevilla hay muchísimos festivales que programan y que incluyen a cineastas rumanos, y creo que el cine rumano es imprescindible ahora para el cine europeo, justamente esta nueva ola de cineastas, al lado de los grandes clásicos del cine, por supuesto. Y esto pasa también en la literatura. Tal como nombraba antes, hay algunas generaciones de clásicos que se conocen muy bien aquí, gracias también a una generación de muy buenos traductores. Y los nuevos autores, los nuevos escritores rumanos, tienen como las puertas abiertas para poder penetrar en un mercado español muy bien dispuesto para acoger estas nuevas creaciones literarias. Y tengo que decir que muchísimas editoriales tienen o colecciones de autores rumanos, como por ejemplo la colección, la Biblioteca de Autor Cioran en Barcelona, en Tusquets, o Visor tienen la colección de poesía, muchísimos poetas rumanos como Dinu Flământ, Magda Cârneci, una antología de poesía rumana del siglo XX que acaba de salir al final del año pasado. Son más de 900 páginas de libro en traducción de Corina Oproaie, que es ella misma traductora, poeta y traductora, que vive en España desde hace muchísimos años. Entonces, creo que, tal como decía, el esfuerzo también de los escritores y traductores rumanos que viven en España ayuda muchísimo a la integración de los talentos y de los creadores rumanos actuales. Creo que la actividad de los institutos, y en concreto del tuyo, hace una labor de cultura de élite verdaderamente sofisticada, encomiable, pero no echan de menos los institutos intentar llegar más allá con las generaciones jóvenes. ¿Qué se puede inventar para proyectar a más gente más popular? ¿No es un reto esto? Sí, es un reto de todos los institutos, lo hablamos muy a menudo en nuestras reuniones. Porque hay que hablar de cosas maravillosas, pero
son minoritarias, ¿no? O sea... No. El viernes tuvisteis algo de música. El viernes tuvimos un concierto de Loud Jazz que ha sido bastante atrevido, para decir así, pero tengo que decir ¿Son tímidos los institutos? No creo, depende de la tradición de cada instituto, pero la programación es muy variada. También entre institutos e institutos. Y uno de los retos que nos proponemos durante las reuniones de UNIC, de la Red de Institutos Culturales Europeos, es justamente eso, llegar a las periferias y llegar a los jóvenes. Entonces, sobre todo los proyectos que hacemos conjuntamente, se basan en un tipo de público diferente, muy joven. Tenemos un festival de culturas urbanas, Flipas, iniciado por el Instituto Goethe y la Alianza Francesa, al cual nos sumamos un número de institutos, que ha tenido muchísimo éxito, y este festival de culturas urbanas intenta justamente llegar a las periferias, a las comunidades que tienen menos oportunidades de participar del acto cultural, y de los jóvenes, de las comunidades de jóvenes con varios tipos de problemáticas sociales. Y llevamos a autores de hip hop, de graffiti, de todo tipo de artesanías adaptadas al mundo actual, para las mujeres de las comunidades periféricas. También se hacen pasos importantes para la diplomacia cultural digital. ¿Para cuándo TikTok en el instituto? Espero pronto, no descartamos nada, porque todo tipo de público es importante, y es importante que el mensaje llegue y que sea en una clave moderna, y que pueda ser interesante para el público nuevo, joven. Durante el periodo del COVID fue un golpe, pues, como un poco muy mortal para los institutos. Sin embargo, el Instituto de Cultura Rumano apareció en las redes, se visualizó y mantuvo, podemos decir, una presencia y una conexión perfecta con el mundo de cultura español y con la comunidad rumana, que igual que el resto de los ciudadanos españoles estábamos todos aislados. ¿Cómo vivisteis ese momento y cómo mantuvisteis un poco ese puente de vida y de comunicación, de hacer comunidad, en definitiva? Nos adaptamos rápidamente, como toda institución cultural, porque hemos entendido que hay que mantener estrecha la relación con el público y no perder este pulso constante. Y entonces tuvimos dos tipos de actividades. En primer lugar, intentamos adaptar el contenido cultural programado para el año de la pandemia y recuperar lo que era posible a través de las redes sociales, en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en la página web. Entonces, muchísimas actividades, como por ejemplo espectáculos teatrales, fueron grabados y transmitidos por las redes sociales, conciertos, debates. Tengo que decir que ganamos muchísimo en audiencia por lo que es relacionado a las conferencias y a los debates, porque de repente tuvimos un público mucho más amplio, y no solamente de España, sino de todo el mundo hispánico en general, porque hay más de 500.000 millones de hablantes de español. Entonces vimos de repente un número mucho más amplio de espectadores o de participantes a nuestros actos culturales. Y eso
hemos logrado mantenerlo, aunque no es fácil después del periodo de la pandemia. Este tipo de audiencia ha bajado bastante, pero creo que ha sido una lección importante, porque ahora mismo en todos los casos donde es posible intentamos grabar todas las actividades de manera que un público diferente pueda luego disfrutar de esta actividad en diferida. Otro tipo de actividad durante la pandemia ha sido crear contenido original y solamente para las redes sociales. Ese ha sido, creo, el reto más importante. Trabajar con la imaginación para lograr algo interesante en este momento histórico muy, muy difícil, muy doloroso, con muchísimas dificultades, pero donde la cultura, la lectura, el sentido de la belleza continuaba a quedarse y era necesario al mismo tiempo. Bueno, María, para terminar, recomiéndanos un libro y una película. Sí, pues es un compromiso, pero va en tu trabajo, ¿no? Os recomiendo más de una película. Os recomiendo os invito a todos a la nueva edición de la Muestra de Cine Rumano, que se inaugura en abril en Madrid y luego va a continuar su gira por España. Son 6 películas recientes. Inauguramos con una coproducción rumano-francesa, Metronome, y tenemos varias otras películas recientes muy buenas, así que esas son las recomendaciones actuales. ¿Hay alguna comedia? Esta vez no. Ah, lo sabía. Pero hay muchísimas comedias buenas, basadas además en libros, por ejemplo, porque así se conecta. Hay un autor rumano, Dan Lungu, que escribe sobre el periodo comunista, y hay una comedia bastante dramática, por decir así, sí, basada en la realidad comunista. Soy un vejestero comunista, que es también película y ha sido convertida también en una obra teatral. Nos quedamos con esa como libro. Sí, y no solamente hay... creo que es importante conocer más de la historia de Rumanía. Hay un libro importante que se pueda encontrar en la biblioteca del Instituto Cultural Rumano, del actual presidente de la Academia Rumana, un historiador muy importante, Ioan Aurel Pop, Los rumanos y Rumanía. Entonces es una lectura de la historia de los rumanos y de Rumanía muy importante para entender más sobre el país y sobre las tradiciones y la gente. Muchas gracias, María, por haber estado con nosotros en Diplomacias. José Luis, ¿nos vamos? Pues habrá que irse. Estaríamos mucho más tiempo, pero creo que todos tenemos labores que realizar. Catherine Arzola en el sonido, ¿nos vamos? Sí, dice que sí. Muchísimas pues nos vamos. Gracias. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.